Estamos a 10 del 12 del 2020 y seguimos con lo mismo de siempre, que son con todo aquello que tiene que ver con la ley del desdoblamiento del tiempo. Vamos a poner aquí una L, porque puede haber del tiempo y las estructuras espaciotemporales. Bueno, la idea era hacer un segmento, un trocito, que ya lo habíamos hecho antes, volver a repetirlo para que quede más claro, para mí se me queda más claro también, y para ver si se puede entender cada vez mejor técnicamente lo que es la vida, lo que es la existencia, lo que es el ser humano. Entonces aquí yo hice un pequeño dibujito, un segmento espacio-temporal que vendría a representar la vida, ¿no? La vida de cualquier persona, la vida de cualquiera que puede ser un ser humano, desde que nace hasta que muere, ¿sí? Que representa su pasado, que sería el principio, la entrada a esta existencia, la entrada a la vida, y el futuro, que sería el final de ese trozo, el recorrido. Y esa vida representada como si fuera un viaje que hace uno en el viaje de la vida, cualquier viaje, cualquier cosa que uno haga en un viaje, puede ser ir a estudiar incluso, meterse en trabajar, ir de viaje por ahí, salir. Un viaje común y corriente representaría esta entrada aquí en el escenario de la vida. Entonces, tratar de explicar esto lo más técnico posible, lo más técnico para que no se nos vaya la cabecita para ningún otro lado, ir buscando la manera de poder hacer que el contenido que está aquí adentro, el contenido es el que tiene mucha importancia dentro de todo lo que es el ámbito del ser humano. Pero nunca nos hemos ahondado en la estructura que tiene ese contenido, o sea, el continente, las bases que sostienen ese contenido. Porque si el ser humano solamente se enfoca en el contenido de lo que tiene, la estructura se le va quedando pequeña. Entonces, si el contenido aumenta, solamente te enfoca en el contenido de tu vida, en lo que te gusta, en lo que no me gusta, en lo que voy a hacer, en lo que sean planes que tienen que ver con el contenido. Entonces, las estructuras que contienen ese contenido empiezan a ser como muy estrechas después y tienden a querer reventar eso, que es lo que pasa, es normal. O sea, entonces, para expresarlo aquí es tomar estos fundamentos que son básicos para ir entendiendo cómo está estructurado, digamos, todos aquellos segmentos de vida del ser humano, contenidos dentro de una realidad que los contiene, para que pueda ser más fácil entender que esos segmentos son parte como de un puzzle que juegan dentro de una realidad para poder ir formando lo que se llama la totalidad de una perspectiva global de las cosas. O sea, lo que estoy hablando, trato de hacerlo lo más simple posible, pero no sé si se va a entender. Pero la idea es que ver que todo lo que está sucediendo aquí adentro, todo ese contenido que le sucede al ser humano, que se llama conflicto, que son los desafíos que tiene dentro de ese viaje, simplemente son las experiencias que le permiten al ser humano darse cuenta en un momento que es parte de un proceso, de un engranaje mecánico dentro de la existencia. Llamo existencia a este segmento de vida más la continuidad de otros segmentos que el ser humano no conoce dentro de su existencia de vida. Esto sería la vida, y esto, por decirlo así, completo, ¿no?
Esto es completo, así sería la existencia, ¿no? La existencia. La existencia de una realidad completa. Entonces, dentro de esa existencia completa hay segmentos que se abren para que pueda esa misma existencia hacer como una expansión de exploración de nuevos espacios, de nuevo espacio-tiempo para poder incrementarse a sí misma la realidad, ¿no? Es un desafío que hace la realidad. Abrir espacio-tiempo son desafíos espacio-temporales. Pero para que puedan existir esos desafíos, por así decirlo, para que se puedan existir, tiene que haber alguien que los observe, tiene que haber un observador que hay ahí, que pueda ver cómo es ese espacio que se abrió. Porque sin observador tampoco puede haber, sin perspectiva no hay nada. Entonces, la apertura espacio-temporal es un desafío que permite hacer una exploración y una expansión de esa misma existencia. Entonces se está provocando en esa ampliación y en esa expansión de conciencia. El ser humano aquí adentro le pasa exactamente lo mismo. Cuando entra a esto que se llama vida, y cada experiencia que tiene es un desafío que le permite una exploración de un espacio nuevo para poder aumentar su capacidad de entender cómo funciona esta realidad. Porque este espacio, esta realidad espacio-temporal que nosotros estamos viendo aquí, es la más densa, por así decirlo, es muy material, es la más lejana desde el origen, es el límite que se abre un espacio-tiempo para ser explorado. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos aquí como observadores de un espacio-tiempo a ser explorado y que nos permita a nosotros entenderlo cómo funciona y entablar un diálogo con esta realidad para poder conocer, explorar, investigarlo, informar todo eso y tener cada vez más conciencia de esa exploración que estamos haciendo. Somos como una especie de receptores que captan información y la reciben. Es como ese punto de información. Ese punto de información de esta realidad y la conciencia que nos brinda a nosotros la capacidad de poder aumentar nuestra capacidad de ir entendiendo la realidad, tener ese diálogo a través simplemente de la percepción. Todo esto tiene que ver con la percepción. Las experiencias, los desafíos, todas las estructuras espaciotemporales tienen que ver con la percepción. La vida que tiene una persona, cómo ve, cómo se enfrenta a todas las situaciones de la vida, tiene que ver con su perspectiva de eso. Entonces, todo el viaje que se va a hacer aquí adentro y todo el contenido que tiene que ver, esto va a depender de cómo la persona toma ese desafío, ¿no? Cómo la persona entra y empieza a darse cuenta, poquito a poco, de que viene además de disfrutar y pasarla bien, y todas las cosas que hacemos, y querer ser alguien, y que ser famoso, y querer ser rico, y todas las cosas que el ser humano quiere, además de eso, ha venido para un propósito mayor. Entender eso es muy importante porque si tú le agregas la otra parte, lo otro no se pierde. Lo otro está intacto, es parte de la naturaleza del ser humano poder viajar así. No hay que dejar nada. Pero hay que dejarle un espacio a la mente, porque la mente es la que hace esa como interfase entre la conciencia y lo que nosotros estamos viviendo aquí en la realidad. Y ese espacio se lo tenemos que dar nosotros para poder
para poder que pueda captar desde la conciencia la naturaleza real y el propósito real por el que está el ser humano aquí.